Así que todos estáis muy bienvenidos en esta mañana. Bueno, yo quería hablar en esta mañana de un personaje. Hace tiempo estaba yo dando una clase en la escuela dominical. Estaba dando una clase en la escuela dominical y estaba explicando que cuando nosotros leemos un párrafo de la Biblia, o leemos un capítulo o leemos un libro, siempre tenemos que prestar atención a las personas que aparecen en ese texto. A veces es el autor, el destinatario, otras personas y, por supuesto, la persona de Dios, la persona de Jesús. Tenemos que prestar mucha atención porque si prestamos atención a lo que ellos dicen, vamos a aprender mucho porque será algo que Dios quiere que aprendamos nosotros. Y cuando prestamos atención a esas personas, a veces es bueno investigarlas un poquito, incluso investigar sus nombres. Si vosotros veis en la Biblia, y muchos de los hermanos aquí tienen nombres bíblicos, los nombres decían mucho. Jesús, por ejemplo, él tiene el nombre de quién es él y de lo que él hizo. Jesús significa Salvador. Entonces en su nombre ya está impreso quién es y lo que iba a hacer. Y si miramos cada uno de los nombres de Jesús, podemos investigarlos, vamos a ver que tenemos ahí Emmanuel, Dios con nosotros, Príncipe de Paz, muchos nombres que aparecen. Hay otros nombres en la Biblia que también son muy significativos. Por ejemplo, si fuéramos al libro de Filemón, Filemón significa afectuoso, ¿no? Y Pablo, cuando escribe a Filemón, le dice: oye, Filemón, yo estoy tan contento por ti porque los hermanos me cuentan que sus corazones están siendo confortados por ti, hermano, ¿no? Y entonces Filemón hacía honor a su nombre, que era afectuoso. Era una persona afectuosa que confortaba los corazones de los hermanos. Su siervo no tenía el nombre de útil, se llamaba útil, era Onésimo, que significa útil. Pero Onésimo no estaba haciendo honor a su nombre, se portó mal con Filemón y parece ser incluso que le robó. Entonces, luego de un tiempo, Onésimo se convirtió y empezó a vivir una vida ordenada. Entonces Pablo le escribe a Filemón y le dice: oye, este Onésimo antes era un inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí porque él ha recibido a Jesús como su Salvador. Y así muchos nombres en la Biblia. Si vosotros estudiáis los tres nombres de los tres hijos de Oseas, vais a saber de qué habla el libro. Entonces, así cada nombre que hay en la Biblia son muy significativos, ¿vale? Vamos a leer un texto en esta mañana. Yo quiero hablar de una persona muy importante en la Biblia, quizás la más importante. Aparte de Dios, que es el más importante. ¿Por qué? Porque este personaje de la Biblia es un tipo de quién es Dios, de quién es Jesús. Y es la persona de Moisés. El personaje de Moisés quizás es la persona más importante porque Moisés sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud y haciendo un ejemplo de lo que vendría más tarde, que era Jesús, para sacarnos a nosotros ¿de dónde? De nuestros delitos y pecados y trayéndonos a su luz admirable. Entonces es un tipo de Jesús, quizás el más representativo del Antiguo Testamento. Además a Moisés se le confiaron las Escrituras. Vamos a leer un texto en Éxodo 2, capítulo 2, versículo del 1 al 11. No voy a leer el 11, pero lo podéis leer en vuestra casa. ¿Por qué? Porque del versículo 10 al 11 han pasado 40 años. Eso lo podéis leer también en Hechos capítulo 7. Pero bueno, vamos a leer 2, 1 y siguientes. Dice: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. La razón que lo escondió es porque porque Faraón había decidido que los niños hebreos tenían que morir, porque estaban creciendo mucho. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cestilla de juncos, caña de papiro,
y lo cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del Faraón y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré un salario. La mujer tomó al niño y lo crió. También, cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo de la hija de Faraón. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues yo lo he sacado de las aguas. Muy bien. Vamos a ver qué significa el nombre de Moisés. No tengo el mando aquí, pero me van a ayudar. ¿A dónde está? No lo iba a encontrar nunca. Bueno, ahí aparece. No sé si se ve. De aquí no lo veo, pero no sé si lo veis vosotros. Sí, yo creo que lo veis, ¿no? Si no, siempre está Feliu. Bueno, el nombre de Moisés, lo que significa, en realidad, es el que es sacado de las aguas, el que es extraído de las aguas, ¿no? La acción de coger al niño del río, esta acción es Moisés, sacar al niño de las aguas. Y la pregunta es: si el niño lo sacaron de las aguas, ¿por qué le llamaron el que saca de las aguas? Porque el que saca de las aguas es Moisés. Sin embargo, el niño era el sacado. ¿Por qué le llaman Moisés y no el sacado? ¿Por qué le llaman el que saca, sino el sacado? En realidad deberían haberle llamado, cambiamos la imagen, Mashui. En realidad le deberían haber llamado Mashui, el sacado de las aguas, al que sacaron de las aguas. Pero no, le llamaron el que saca de las aguas. La pregunta que tenemos es: ¿por qué Dios le llamó el que saca, en este caso de las aguas? Porque una de las cosas que aquí enseñamos en esta congregación, a veces de una forma directa, otras veces indirecta, pero siempre está presente la soberanía de Dios. Es decir, que Dios, en su gran misericordia, en su plan eterno, Él ya había visto a Moisés en sus pensamientos, Dios. Y cuando Dios pensó en Moisés, miró toda la vida de Moisés, que duró 120 años. Y miró la vida de Moisés hasta el final de su historia, de la historia de Moisés. Desde que nació, desde que pensó, hasta que murió Moisés. Cuando Moisés estaba en la pancita de la mamá, Dios puso sus ojos sobre Moisés y lo amó. ¿Por qué entonces Dios le llamó Moshe y no Mashui? ¿Por qué? Porque Dios había pensado: este va a ser Moshe, el que saca al pueblo. ¿De dónde? De la esclavitud. En el nombre de Moisés estaba escrito la misión de Moisés. Podría haberle llamado Mashui, pero le llamó Moshe.
Moshe, el que fue sacado, ahora su nombre es el que saca. Interesante, ¿no? ¿Sabéis cómo me llamo yo? Carlos. Es un nombre de origen alemán que significa valiente, pero tengo un segundo nombre que es pagano, es Aníbal. Y Aníbal significa el que tiene el favor de Baal. O sea que, como veis, perfecto no sois. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué plan tiene Dios para ti? A lo mejor no coincide con el nombre que tienes, porque yo me llamo Aníbal. Gracias a Dios nunca nadie me llamó más que una doctora que tenía hasta hace poco, porque le gustaba el nombre y siempre me llamaba por Aníbal. No me disgustaba, pero nunca, jamás, nadie, ni familia, ni nada. Tengo ese nombre ahí solamente escrito. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es el plan que Dios tiene cuando pensó en ti en la eternidad para ti? Cuando tú y yo estábamos en la pancita de mamá, Dios nos amó y pensó en un plan para cada uno. Entonces Moisés dijo, bueno, voy a darle a Moisés un seminario, le voy a dar una formación de 3 seminarios. El primero va a durar 40 años. Y Moisés durante 40 años creció bajo el abrigo de la hija de Faraón, y ahí creció académicamente, tuvo su formación académica, su formación profesional, que era egipcia. Era un hombre muy importante porque era de la casa real y un hombre distinguido y respetado. Era un hombre además culto, ¿no? Así que gracias a Dios tenemos muchas personas muy cultas en nuestra iglesia, personas formadas que siempre nos ayuda mucho más porque nos ayuda a ver una perspectiva más grande. Eso no significa que son más espirituales, significa que cuando tenemos más información tenemos más perspectiva, pero esa perspectiva siempre tiene que ser vista desde la Biblia. Usar todos esos recursos desde la Biblia. Hombre importante, Moisés, pero de cultura egipcia, muy desarrollado para su época. Un hombre. Hoy en día admiramos la cultura egipcia de lo desarrollado que eran. Pero Moisés tenía un problema de identidad. Él sabía que tenía una identidad secreta que era hebreo, en un mundo donde los hebreos eran esclavos. Y empatizaba con su pueblo. Y de tal manera que los veía sufrir, como ellos sufrían. Entonces Moisés, lo que sucedió fue que en una oportunidad había un egipcio golpeando a sus hermanos hebreos, y Moisés, ¿qué hizo? Cuando nadie lo vio, lo mató al egipcio y lo enterró en la arena. Inmediatamente encontró a 2 hermanos discutiendo, 2 hermanos hebreos, y les dijo, oye, ¿por qué os peleáis? ¿Os acordáis lo que ellos respondieron? ¿Qué pasa? ¿Que nos vas a matar como mataste al egipcio? Y entonces en ese momento Moisés se sintió descubierto y salió corriendo y se fue. Y se fue Moisés, porque también ya el faraón había determinado matarles, ya se había enterado el faraón. Entonces ahí terminó su primer seminario de 40 años, con una cultura donde él nació. Y comenzó el segundo seminario de otros 40 años más. Y en este seminario dice que Moisés salió corriendo y se fue a la tierra de Madián. Y allí conoció a su mujer, que se llamaba Séfora, que era hija del sacerdote de Madián, que era Jetro. Entonces su suegro era Jetro. Entonces este hombre de una ciudad desarrollada, un hombre culto que estaba en la cúspide de la ola, de pronto se vio allí, en el medio del desierto, en la nada, en el silencio, entre cabras y ovejas, y era trashumante. En España todavía existe ese oficio de la transhumancia, creo que se dice, no sé si lo digo correctamente, que es que van moviendo el ganado según las estaciones del año
a donde están los pastos, frescos, ¿no? Entonces, este hombre, Moisés, de estar en el mundo tecnológico, se fue a vivir al pueblo donde no había de nada, cuidando ovejas y cabras. 40 años. Pero allí, en la quietud, allí en la soledad del desierto y de las noches estrelladas, porque no sé si vosotros aquí lo entendemos muy bien en esta cultura mediterránea, porque siempre vemos a los pastores solitos ahí en el medio del campo con el burrito y las ovejas. Y así estaba Moisés solo, en medio de la nada. Uno y otro día, uno y otro mes, uno y otro año. Y es en la soledad, en la quietud, cuando el espíritu se recoge, es cuando uno empieza a pensar. Y seguramente Moisés pensó en su pasado, su vida en Egipto, en su presente, y pensaría si tenía un futuro. Pensaba él quién era antes y quién era ahora y con quién estaba. Y de pronto Moisés empezó a recoger su espíritu y dirigirse a Dios, porque veía en la naturaleza la grandeza de Dios. Comenzó a relacionarse con Dios en la quietud, en la soledad. Otro pastor le pasó lo mismo. ¿Os acordáis quién era? David. Y David escribió muchos salmos. ¿Por qué? Porque los aprendió allá donde conoció a Dios, en la quietud de espíritu, en el recogimiento, en la compañía de Dios, en la relación con Dios. Ahí es donde se conoce al Señor. Hoy tenemos momentos de quietud. Vivimos en el mundo de lo inmediato. No tenemos tiempo para nada. Para nada. Pero tampoco nosotros hacemos tiempo. Porque el tiempo no se tiene, hermanos, ¿eh? El tiempo no se tiene, el tiempo se hace. Yo hago tiempo para las cosas que son importantes. Hago tiempo para hablar con mi esposa, porque a veces la vida va tan rápido que no tengo tiempo ni para hablar con mi esposa. Tengo tiempo para estar con mi familia, con mi hija, y cuando tengo ese tiempo para mi hija, no quedo con nadie, suspendo todo. Hacemos tiempo para hablar de la economía, ¿verdad? Decir, ¿cómo van las cuentas? ¿Vamos a poder llegar a fin de mes? Incluso, a veces hay que hacer tiempo para tener más intimidad. Hay que organizar el tiempo, ¿verdad? Con la esposa. Bueno, quizá podríamos ir a una cenita o hacer una cenita en casa. Pero uno hace ese tiempo. Hace ese tiempo ¿para qué? Para orar, para estar cerca de Dios. Hay que tomar tiempos con el espíritu recogidos, hermanos. ¿Os acuerdan que Jesús lo dijo? ¿Jesús dónde estaba? ¿En el campo? En ese momento no, estaba en la ciudad, con gente, con el bullicio de la ciudad entonces. Y dijo, pero tú cuando ores, entra ¿a dónde? A tu habitación y cierra la puerta. Y ahí hay silencio, ahí hay recogimiento. Ahí estás solo tú y Dios. Nadie te distrae, no suena el teléfono, ni nadie te está llamando. Y si te llaman, le digo a mi esposa, dile que después les llamo, antes de entrar. Ese tiempo tienes que tener con Dios. Amén. Apartar tiempo. El tiempo, recuérdalo, no se tiene, el tiempo se hace. Si tú tienes la costumbre de llegar tarde siempre a un sitio, es porque tú no estás apartando ese tiempo para ese compromiso que tienes. ¿Vale? Cuando lo tenemos como un mal hábito. Es un mal hábito llegar tarde, hermanos, ¿eh? No es dice, sí, es la cultura, jiji, jaja, pero no. Es una mala educación. Después de eso, pero no solo eso, digo que ¿cuántas cosas tenemos que dejar para estar con el Señor? Hermanos, luego le dijo el Señor, bueno, vamos a entrar a un tercer seminario. Ya has estado en Egipto, ahora has estado en la quietud, me has percibido, ya te estás acercando a mí, ahora vamos a entrar
a un tercer seminario que son las clases prácticas. 40 años más. 40 años más. Vamos a leer en Éxodo 3, del 1 al 6. Y dice así: Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció un ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora a ver esta maravilla, porque la zarza no se consume y no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moshe, Moshe. Y es curioso que la respuesta de Moisés, que dice: heme aquí. ¿Por qué él respondió eso? Porque Moisés ya tenía un espíritu sensible, sabía que estaba delante de algo que le sobrepasaba, que era el Señor en este caso. Heme aquí, heme aquí. Entonces el Señor le dijo: no te acerques aquí, no te acerques aquí. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, ¿qué añadió? Soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Era sabido que quien viera a Dios moriría. Dios ya lo había dicho. Primero lo que le dice el Señor, fijaros lo que le dice el Señor a Moisés. Dice: no te acerques aquí. Porque vio que Moisés tenía curiosidad y se iba a acercar a la zarza. Y él le dice: no te acerques aquí. No te acerques aquí. Ya donde estás es lugar santo. Donde estás ya, hasta ahí también incluso acerca mi presencia. Pero aquí donde estoy yo, tú no puedes estar, Moisés. Por eso le dijo: Moshe, Moshe. Y él dijo: heme aquí, Señor. No te acerques aquí. ¿Por qué le dijo Dios eso a Moisés, que no se acerque a donde Dios estaba? Bueno, porque la Biblia nos enseña que Dios no tiene relación con el pecado. Y Moisés era un pecador. Entonces, Dios no tiene contacto con lo malo, con el pecado. Porque Dios es santo. Yo estuve predicando eso hace poco aquí, que Dios es 3 veces santo. Dios es perfecto en santidad y no puede tener contacto con el pecado. ¿Cómo podemos acercarnos entonces a Dios, a su presencia, para que nos escuche, para que nos hable? Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. Y Jesús mismo nos dijo: la verdad es que os voy a decir algo que es importante, que nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. La sangre de Cristo es la que te cubre de pecado, la sangre que Él derramó por nuestros pecados y que nos cubre, es la que nos permite estar en la misma presencia de Dios, en el aquí. Ahora podemos estar en el aquí o en el allí donde está Dios, como creyentes. ¿No es maravilloso? Es una maravilla, ¿no? Es decir, que tú no tienes que inventarte nada para estar en la misma presencia de Dios. No tienes que demudar tu semblante, ni ser súper espiritual, ni venir a la iglesia todos los domingos, ni estar aquí. Dice, yo creo que incluso mucha gente va a la iglesia por si acaso no se quiere ir al infierno. Entonces yo vengo aquí, mejor estar aquí, que no hay esa cosa que me voy al infierno. Quiero decirte que si esa es la motivación, ya estás en el infierno. Porque tú no has entendido que la razón por la que estamos aquí es para adorar a Jesús de la obra que hizo para salvarnos. Entonces, si tú no conoces a Jesús, en esta mañana, toma una decisión de decir: mira, Dios, yo siempre he ido a la iglesia por si acaso. O me gusta estar con estos hermanos que son muy agradables. Está bueno. Ayer lo pasamos ahí en el campo, muy lindo. El domingo pasado comimos, nos divertimos, cantamos nuestros himnos y nos pasamos muy bien. Pero eso no nos salva. ¿Sabíais eso, no? Eso no te salva.
Ser amigo de los creyentes no te salva. Solo puedes ser amigo de Jesús si quieres ser salvo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que no venimos a la iglesia? No, claro, es parte del cuerpo de Cristo. Yo he enseñado eso, que la iglesia somos un cuerpo, una familia, somos un campo que crece junto. Tiene su lugar la iglesia, importantísimo, pero el que salva es Jesús. Entonces, si tú eres un simpatizante de esta iglesia, estás bueno, ven, sigue viniendo. Nos encanta que vengas. Queremos invitarte a nuestra casa. Pero lo que queremos es que aceptes a Jesús como tu Salvador. Dile, Dios, sálvame porque hay algo, yo no entiendo todas las cosas, pero necesito tu salvación. Vamos a ver una imagen. Fijaros la siguiente cosa que le dice Dios. Dice, quita ¿qué? Los zapatos de tus pies, Moisés. No te acerques aquí. Aquí no. Quédate ahí, ya es santo el lugar, pero quítate los zapatos de tus pies. La siguiente imagen dice lo siguiente. Hay otra imagen que va a aparecer en un momento. Ahí está, la tenemos. No sé si la leéis, yo de aquí no la veo. Pero lo que dice es la palabra, el texto, lo que dice en el texto original dice, quita los zapatos de tus pies. Los zapatos, el significado que tiene es encerrar. Y la palabra para pies del texto original dice hábito. Significa hábito. Entonces dice, quítate los hábitos que te tienen encerrado. Es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Por supuesto que este texto ha sido enseñado acerca de que es un acto de reverencia, un acto de humildad, quitarse los zapatos delante de Dios. Incluso eso ha trascendido a las culturas. Incluso si vosotros vais a ir a una mezquita, los hombres vais a tener que quitaros los zapatos, porque el origen está ahí, ¿no? Esa es la razón por qué ellas se quitan los zapatos, como un acto de reverencia, como un acto de entrega a Dios, de humildad, que es correcto. Pero el texto dice mucho más. El texto lo que está diciendo, Moshe, no te acerques, necesitas quitarte esos malos hábitos que tienes de tu pecado, porque te mantienen encerrado. Estás encerrado en tus malos hábitos. Estás encerrado en los hábitos esos que tienes, que has llevado durante toda tu vida y que tú creíste que incluso eran parte de tu cultura, que en sí mismo no era nada malo, pero eran hábitos que te alejaban de Dios, que no te acercaban a Dios. Cuando Dios le dice a Moshe, dice, Moshe, quítate los hábitos esos que tienes de que siempre estás tomando decisiones y haciendo planes, pero que nunca cuentas conmigo. Quítate ese hábito. Acércate, quítate ese hábito y acércate donde yo estoy, pero consultando conmigo antes de hacer nada. Porque yo soy tu Dios y tu Señor. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Soy el yo soy. Moisés, no estés encerrado. No estés encerrado en tus hábitos que te separan de mí. Ven a mi presencia desnudo. Ven a mi presencia descalzo. Quítate aquellas cosas que te separan de mí. ¿Sabes, Moisés? Yo sé incluso los pensamientos más oscuros que tú tienes. Eso tienes que quitártelo, descalzarte. En cuanto a la pasada manera de vivir, hermanos, dice Efesios, despojaos. Y la palabra despojaos, desvestíos. Quitaos la ropa, quedaros desnudos. Despojaos, descalzaos, como estamos hablando en esta mañana, del viejo hombre que está viciado, que tiene hábitos y vicios conforme a los deseos engañosos. Y renovaos
Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre según Dios, en la justicia y en la verdad. Hermanos, Dios nos llama a cada uno de nosotros, prediqué eso durante el tiempo de la santidad, es a poner nuestras vidas en orden delante del Señor, quitarnos todas aquellas cosas que nos separan de Dios, los hábitos, ¿sabes? A veces son hábitos de la cultura, que en sí mismo hay hábitos de la cultura que son buenísimos, que los tenemos que adoptar, pero algunas cosas las hemos aprendido mal. Por eso tenemos que revisar todo eso a la luz de ¿qué? A la luz de la palabra de Dios. Aquí está la verdad. Aquí está donde está la vida de Dios en nosotros, en las Escrituras. Si no conocemos las Escrituras, vamos a seguir viviendo según lo que nosotros pensamos que está bien. Y os prometo que a mí me ha pasado eso y yo he aprendido a lo largo de mi vida, ya tengo unos añitos, que hay muchas cosas que yo pensaba que para mí eran buenas y he aprendido que ahora, que bueno, a lo mejor no eran tan buenas. Cuanto más, ni hablar del pecado. Os animo a volver a las Escrituras, a leer la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios, aquí está Dios y aquí está la verdad. ¿Y la verdad os hará qué? Claro, si en la ignorancia vivíamos antes, porque vosotros cuando estabais en la ignorancia eras hijos del pecado, dice la Biblia. Entonces, el primer propósito que Dios pensó en dos propósitos para Moisés. Uno, ¿cuál era? Sacar al pueblo de Israel. ¿Y el otro qué era? El otro era que tenía que tratar con Moisés, con la persona de Moisés, con su carácter, con sus pensamientos. Y para eso se tomó 40 años, se lo llevó al desierto. Dice, no solamente te he cogido para sacar al pueblo de Israel. Dios no nos llama solamente a predicar el evangelio, hermanos. No. Y alguien dice, sí, sí y no. Sí, si tú estás viviendo para Dios, pero para dar un mal testimonio y decir una cosa y vivir otra, mejor calladito. La Biblia, una cosa que nos enseña que Dios cumplió el primer propósito de sacar con Moisés, el que saca al pueblo de la esclavitud. Primer propósito cumplido. Y el segundo propósito era tratar con Moisés. Dice, Moisés, tú eres un buen tipo, eres una persona inteligente, educada, respetada, pero hay un montón de cosas que tú tienes que cambiar. Tienes que quitarte los zapatos de los pies y es lo que voy a hacer yo contigo ahora en el desierto. Y se lo llevó al desierto. Y allí en el desierto, ¿quién le gusta estar en el desierto? A veces dice, estoy pasando por un desierto terrible. Pero es en el desierto donde Dios nos habla. Allí Moisés fue acusado, fue cuestionado, fue criticado. Moisés, ¿a qué nos trajiste aquí a este desierto? ¿A morir aquí de hambre y de sed? Cuando nosotros en Egipto éramos esclavos, pero comíamos todos los días. Moisés, ¿para qué nos has traído aquí? Moisés, ¿qué clase de Dios tienes que nos traes aquí a este lugar donde no tenemos de nada? Míranos. Y Moisés tenía que poner la cara todos los días. A veces cuando uno asume una responsabilidad, ¿sabes? Nuestros jefes o alguien que sea jefe o alguna responsabilidad en la que nosotros estamos ahí parte de la responsabilidad. Cuando hay un error, incluso el que no cometió el error pero que es parte de un grupo ejecutivo, dice sí, nos hemos equivocado. Él no se equivocó, pero él también asume la responsabilidad de sus compañeros. Y le ponen la cara así. Dice, porque a vosotros, siempre le señalan, pero a vosotros, a lo mejor la persona es inocente, pero recibe todos los palos. Y en este caso, el pobre Moisés recibía todos los palos. En una oportunidad Moisés le dijo al pueblo, bueno, esperadme aquí que voy a subir al monte y luego bajaré. Y cuando bajó, ¿qué había el pueblo? ¿Qué había hecho? Un becerro de oro. Y dice, ¿para qué nos puedo dejar solos? ¿Cómo es que habéis hecho una cosa así? Su propio hermano estaba ahí participando en todo ese meollo.
Moisés fue cuestionado incluso por su hermana y su hermano, su hermana Miriam y su hermano Aarón. En una oportunidad le dijeron, con la excusa de que se había casado con la mujer cusita, le dijeron: ¿y qué pasa, Moisés? ¿Te has casado con la mujer cusita? Y otra cosa, ¿qué pasa? ¿Que Dios siempre ha hablado a través tuya y no de nosotros? Tenían envidia ministerial. O sea, tenían envidia de su propio hermano, que Dios hablaba a través de Moisés y ellos no salían en la foto. Eso me resulta súper conocido en todos los ámbitos de la vida. Dios se enfadó tanto con Miriam y con Aarón que los llamó aparte y les echó un broncón, pero una bronca que no veas. Te podés leerlo, está en la Biblia. Esta noche lees de la historia de Moisés. ¿Y sabes lo que le dijo Moisés? Y ahora le dijo Dios: y ahora tú, Miriam, que fuiste la que empezaste todo este lío, te vas a quedar blanca de lepra. Y se quedó blanca de lepra. Entonces luego Moisés oró y la sanó el Señor, porque tuvo misericordia. Pero allí en el desierto, allí Moisés se dio cuenta que estaba encerrado, tenía su vida encerrada, tenía zapatos que lo encerraban su propia ira, su hábito de ira. En una oportunidad se enfadó tanto que cogió la vara y ¡plaf! ¡plaf! Golpeó la peña, explotó en ira. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida, su acto de ira. Por eso que Dios nos llama a ser transformados, a ser cambiados. Dios, hermano, te acepta como eres, tal como eres, con todos tus pecados. Me acepta a mí con todos mis pecados, con todos mis malas costumbres, mis pensamientos más oscuros, mis pecados más detestables. Dios me acepta como soy en Cristo. Porque en Cristo yo he sido crucificado. Pero por supuesto, bajo ningún concepto Dios me acepta que yo siga viviendo así. Ojo, que de eso de que no, el Señor me acepta como eres, como yo soy, y que es que yo tengo este pronto, ¿sabes? Carlos, es que yo tengo este pronto. Yo soy cristiano, pero hasta aquí, soy cristiano hasta aquí. No me presiones más porque exploto. Bueno, chicos, que sepas una cosa, que si explotas, a lo mejor vas a explotar del todo, porque el que te va a explotar va a ser el Señor. No, hermanos, Dios nos ha llamado a ser transformados conforme a la imagen de Jesucristo. Pero allí, en el desierto, allí, en ese lugar inhóspito, de prueba, de lucha, de tristeza, de decepción, tu propia familia te desprecia. Tu propia familia te da una puñalada que te duele. ¿No se ha pasado eso a vosotros? No hace falta que levantéis la mano. A todos, ¿no? La familia a veces es nuestro peor enemigo. Pero no es que sea mi familia mi peor enemigo. Yo soy su peor enemigo. Por eso necesito ser cambiado, para yo ganarlos para Cristo. Allí, en el desierto, en ese lugar de presión. Si tú estás pasando por el desierto y tú dices: Carlos, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Gloria a Dios. El Señor te ha llevado al desierto porque está haciendo un trabajo contigo y Dios conoce el final de tu historia. Que lo sepas. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos de qué? De paz, de bien, para daros el bien que esperáis. Allí, en el desierto, donde ninguno queremos ir, allí es donde el Señor nos enseña. Allí Él aprendió a juzgar al pueblo y después de mucha lucha aprendió lo que Pablo le enseña a Timoteo. Timoteo, cuando tú corrijas a los hermanos, hazlo tiernamente. Hazlo tiernamente. ¿Y Moisés aprendió esa lección o no? Porque ese era el seminario, la otra parte del propósito de Dios. ¿Lo aprendió o no? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia.
Dice el libro de Números 2:3. No sé si lo podemos proyectar. 2:3. Dice el libro de Números 2:3. Moisés era un hombre muy humilde o manso, dicen algunas versiones. Ambas palabras son válidas. Más que cualquier otro hombre de la faz de la tierra. O sea que este hombre que dio a la vara contra la peña llegó a ser manso. O sea que propósito cumplido. Sacó al pueblo de Israel y llegó a ser un hombre manso. Por tanto, dice el texto de Hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice el texto? Despojémonos, desvistámonos, descalcémonos, quitémonos los zapatos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con determinación, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en ¿quién? Que es el autor y consumador de la fe, en el cual puesto por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Muy bien. Mira, solamente Cristo salva. Y solamente en Él hay palabras de vida eterna. Y solamente es Dios el que te va a ayudar, nosotros no. A veces podemos ayudar más, a veces menos. Pero lo que hagamos por ti no te va a cambiar la vida, te lo prometo. El único que te va a cambiar es Jesús. Aquí predicamos a Jesús y a este crucificado y resucitado. Es solamente en Cristo y solamente en Él hay salvación. Acepta a Jesús como tu Salvador, si todavía no lo has hecho. No sé por qué razón estás aquí en esta mañana. Por muchas, no importa si eres creyente o no. A lo mejor viniste sencillamente porque es domingo y los domingos se va a la iglesia. Pero ojo, acércate a Jesús. Y Dios nos llama a cambiar, que nuestras vidas sean transformadas de tal manera como la de Moisés, que al final de sus 120 años de vida fue más parecido o más como la imagen de Dios. Dios nos llama a ser transformados, no nos llama a reunirnos, que también lo hacemos y es una bendición. Pero Dios nos llama a ser transformados. Amén. ¿Y podemos hacerlo en nuestras fuerzas? No. Lo hacemos en la fuerza de Dios, en el Espíritu Santo. Amén. Oramos. Señor, míranos, aquí estamos, delante de ti. Muchos de nosotros estamos atados, estamos encerrados en nuestros propios egoísmos, en nuestros propios vicios que nos alejan de ti. Algunas cosas parecen que son normales, pero incluso esas cosas que parecen normales a veces nos alejan de ti. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a dedicar tiempos contigo. Como cuando nos dice el hermano Dan, oye, vete a dar un paseo con el Señor y habla en el camino. Señor, tráenos todos los días a memoria tu palabra. Y ayúdanos y danos la gracia y la fuerza de meternos en nuestra habitación con la puerta cerrada, orarte a ti y buscar en tu palabra. En el nombre de Jesús.